Uma temporada na onde nós celebrar com comida, bebida, com família e amigos, e me se queda consciente que comer demais e beber demais pode trazer consequências negativas para a nossa saúde. Cada paciente individualmente por sus condiciones tiene que tener mucha cautela. Por ejemplo, un diabético tiene que tener mucha cautela con los postres, con los carbohidratos, ¿verdad? Que esas azúcares no empiecen a dispararse porque pueden terminar en salas de emergencia o otras complicaciones. Los pacientes que son hipertensos, que, ¿verdad? Cuidado con el consumo excesivo de alcohol y sal. Y los pacientes que tienen problemas cardíacos como fallo en el corazón o fallo renal, pues tienen que también velar, ¿verdad? Que estén bien hidratados, que no consuman mucha sal, y todo eso pues básicamente puede hacer y prevenir visitas a sala de emergencia o descontrol, que básicamente que les puede ocasionar la muerte. Y si bota buen tratamiento, no stoppe. Si vos stoppe, es por más peligroso. Utilizan medicamentos inyectables como la insulina o los GLP-1, que tienen que saber que esos medicamentos tienen que estar guardados en nevera y pues una vez lleguen al destino, pues guardarlos en su correspondiente temperatura. Es importante para que controlar que como porciones chiquito y utilizarlo. También controlar el consumo de alcohol y acusar que puede producir problemas digestivos, neurológicos y problemas de tráfico. 2 tragos de alcohol en un hombre, no más de uno en una mujer, pero ¿verdad? Mantener siempre un balance, mantenerse hidratado durante el transcurso que está uno bebiendo, porque el hecho de integrar las frutas y verduras es una buena idea porque básicamente estamos aportando fibra, y cuando nosotros aportamos fibra que son solubles, ellas empiezan a absorber muchos carbohidratos, los cuales no vamos a tener o vamos a evitar los picos altos de azúcar. Viola Ángela Hernández, para tener noticia.